Otra vez, 50 días después de que el Señor Jesucristo se ha elevado al cielo y ha dado la promesa de que el Espíritu Santo vendrá, en ese momento en un cuarto con mucha gente y los discípulos, dice la lectura que se escucha y se siente un viento muy fuerte. Un viento muy fuerte y pasa lo que se celebra el día de hoy, día de Pentecostés. Y hoy celebramos el día de Pentecostés porque es el día que el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos y sobre todos los creyentes. El día que el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Todos lo sabemos, todos nosotros. El día que el Espíritu Santo vino a morar en cada uno de nosotros. El día de Pentecostés, que es lo que celebramos hoy y en todas las iglesias del mundo, es el inicio de la propagación del Evangelio a toda la humanidad. Sí, a toda la humanidad o a todo el mundo, a todas las clases sociales, a todas las etnias, a todas las personas de todos los colores y de todos los idiomas. Eso es lo que celebramos el día de Pentecostés. El día en el cual el Espíritu Santo vino e inicia su marcha para la expansión de la iglesia. Ahora, Jesucristo termina su ministerio visible, porque recuerdan, 50 días después de que el Señor Jesucristo ascendió, viene la promesa del Espíritu Santo. Ahora, Jesucristo, pudiéramos decir que su ministerio visible termina e inicia Pentecostés, o sea, es el inicio de la iglesia, el día en el que comienza el tiempo o la era o la época de la iglesia cristiana. Y como les digo, queridos hermanos, hoy es el día que se celebra el día de Pentecostés. Y es un buen día también para recordar. ¿Cómo recuerdan a Adán cuando recibió la vida? ¿Recuerdan en Génesis? Cuando Dios le sopló, dice la lectura o dice la palabra de Dios en Génesis, que le sopló aliento de vida, ¿verdad? Atención aquí, queridos hermanos, porque Jesucristo en la Biblia es considerado como el nuevo Adán o el segundo Adán. Y como el nuevo Adán o como el segundo Adán, ahora Jesucristo sopla aliento de nueva vida a toda su iglesia. Esto es bien importante porque Jesucristo es el cumplimiento de las promesas del Espíritu Santo en todo el Viejo Testamento. Y el Señor Jesucristo, en un momento, antes de ascender, dice la palabra de Dios que sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Jesucristo es el que da el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Jesucristo es considerado otra vez como el nuevo Adán. Y como el nuevo Adán ahora sopla aliento de nueva vida en el Espíritu, nueva vida en Dios. El nuevo Adán sopla aliento de nueva vida en el Espíritu Santo, a ti y a mí y a toda la iglesia. Eso es lo que celebramos el día de hoy. ¿Recuerdan ese viento que se escuchó el día de Pentecostés? Ese viento quiere decir algo. Ese viento es una señal de que se ha acercado Dios el Espíritu Santo. En este día de Pentecostés, queridos hermanos, es importante recordar que no hay manera de recibir el Espíritu Santo sin creer en Jesucristo. Así es, no hay manera. No hay manera de ser portador del Espíritu Santo si Jesucristo no te lo da. Y si Jesucristo no te lo da, es imposible que tú y yo podamos recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el portador y dador del Espíritu. Él es. Cada vez que venimos a la casa del Señor, ¿de quién predicamos? De Jesucristo. Jesucristo es el momento en el que se predica a Jesucristo. El Espíritu Santo es el que se mueve para darnos ese regalo de la fe. Y si volvemos a leer esta lectura, mira lo que dice: en el último y gran día de la fiesta. Ahora, seguramente te has de preguntar, ¿a qué fiesta se refiere, no? ¿A qué fiesta? El gran día de la fiesta era el día en el que, para los que no sabemos y no sabíamos, miren lo que pasa en este gran día de la fiesta. Es el último día. En ese tiempo, en el templo, los sacerdotes traían agua
Iban a traer agua y lo que hacían era derramarla enfrente del altar. Y derramaban el agua porque era un momento donde recordaban varios aspectos de la vida del pueblo de Israel, especialmente toda la agua que Dios les proveyó durante 40 años en el desierto. Entonces, cuando dice la lectura en el último y gran día de la fiesta, se refiere a ese día, al día en el que los sacerdotes salían, agarraban agua y traían y la regaban en el altar y la enseñaban ante toda la gente para que recordaran cómo Dios había mantenido con agua o había dadoles agua al pueblo de Israel durante 40 años. Pero no solamente eso, también regaban el agua para darle gracias a Dios por las lluvias que habían dado durante ese año y que las cosechas ahora ya estaban a punto de empezar. Era importante saber que esa era la razón. Ahora, la razón por la que les digo esto es porque se pueden imaginar lo que está pasando en ese momento. El Señor Jesucristo está en esa fiesta en el templo. Y mira lo que dice la lectura. En el último y gran día de la fiesta, están a punto de recordar ese momento. Y no solamente esos dos aspectos del agua, pero también mientras el sacerdote tiraba el agua, pasaba algo más. Toda la congregación o toda la gente del templo y todos los sacerdotes decían unas palabras de Isaías capítulo 12, versículo 3. Miren las palabras que ellos decían cuando estaban regando el agua. Con alegría ustedes beberán abundantemente de la fuente de la salvación. Estas son palabras que se decían cuando se estaba tirando el agua. Con alegría ustedes beberán abundantemente de la fuente de la salvación. Atención aquí. La fuente de la salvación estaba para los judíos. Eso es bien importante. La fuente de la salvación era para los judíos el templo y la Torá o la palabra de Dios. En ese tiempo, ellos decían que esa era la fuente de la salvación. Y todo esto pasa en el último momento de esas grandes fiestas, de las fiestas que hacían. Ahora, en ese momento, Jesucristo se pone de pie y con gran voz, con un grito fuerte, dice la lectura. Ahora, no te pierdas aquí, querido hermano, porque el Señor Jesucristo se pone de pie y cada detalle de la lectura bíblica es bien importante. Porque si notamos, dice que Jesucristo se pone de pie. Y normalmente los maestros y los rabinos enseñaban sentados. Los rabinos no enseñaban parados, enseñaban sentados. Pero, ¿qué hizo Jesucristo? Se puso de pie. Y se puso de pie por una razón importante. Se puso de pie porque solamente los profetas, cuando estaban a punto de dar una profecía, se ponían de pie y hablaban en nombre de Dios. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué te dice eso a ti y a mí? ¿Qué nos dice la palabra de Dios con esto? Con esto nos está enseñando la palabra de Dios que Jesucristo les está diciendo que lo que está a punto de decir es una profecía que se va a cumplir el día de Pentecostés, lo que celebramos el día de hoy. Pentecostés. Mira la lectura otra vez. Jesús se puso en pie y en voz alta dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Y qué estaban cantando? ¿Recuerdan? Cantaban las palabras del profeta Isaías. Con alegría ustedes beberán abundantemente de la fuente de la salvación. ¿Y cuál era la fuente de la salvación para ellos? El templo y la Torá, o la palabra de Dios. Y Jesucristo se pone en pie y en voz alta dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esto fue un escándalo para ellos. ¿Cómo es posible que se atreva a decir esto? Pero lo dice porque está dando una profecía de lo que va a pasar el día de Pentecostés.
Versículo 38, del interior del que cree en mí correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Ahora, ¿recuerdan lo que los judíos creían? Ellos decían que la fuente de la salvación estaba en el templo y en la Torá. Ahora, con estas palabras del Señor Jesucristo, les está diciendo que Él es el nuevo templo. Él es el nuevo templo. En el nuevo templo es donde habita Dios. Jesucristo es el nuevo templo, en donde la presencia de Dios vive. Pero además les está diciendo que Él es la Torá. ¿Lo pueden ver? Les está diciendo que Él es la palabra de Dios, porque Jesucristo en verdad es la palabra. Jesucristo es la palabra de Dios y el templo donde habita Dios. Donde quiera que está Jesucristo, habita Dios. Cada vez que pasamos a la Santa Cena y tomamos el verdadero cuerpo y la verdadera sangre, Dios viene a habitar en ti y en mí. Esto es bien importante recordarlo, queridos hermanos. Otra vez, mira, versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, ya sabemos a qué fiesta se refiere, Jesús se puso en pie y en voz alta dijo, si alguno tiene sed, vengan a mí y beban. Del interior del que cree en mí correrán ríos de agua viva. ¿Qué quiere decir esto, queridos hermanos? Quiere decir que sin Jesucristo no hay Pentecostés. Si hoy tú celebras el día de Pentecostés, es importante y es una invitación para ti y para mí recordar las palabras del Señor Jesucristo cuando se paró enfrente del templo en el momento en el que iban a llevar a cabo esas ceremonias. ¿Por qué? Porque está diciendo que Él es el portador del Espíritu Santo. Él es el que da el Espíritu Santo. El agua es un símbolo, una señal del Espíritu Santo también en la palabra de Dios. Con estas nuevas palabras, o con estas palabras les está diciendo que Él es el nuevo templo en donde Dios vive. Ahora, otra vez, sin Jesucristo no hay Pentecostés, porque sin Jesucristo no hay Espíritu Santo. Querido hermano y hermana, si del interior tuyo corre o fluye el Espíritu Santo, es porque has bebido de la fuente que es Jesucristo. Y esa es una gran razón para darle gloria a Dios en este día. Porque si tú crees en el Señor Jesucristo, dale gracias a Dios que el Espíritu Santo vive en ti. Si tú crees que Jesucristo es tu Salvador, dale gracias a Dios por el día de Pentecostés en este día. Porque sin Jesucristo no hay Pentecostés. Sin Jesucristo no hay derramamiento del Espíritu Santo. Jesucristo es la fuente de tu salvación. Jesucristo es la fuente de mi salvación. Jesucristo es la única agua que puede calmar tu sed. Eso es lo que nos está diciendo Jesucristo en esta lectura. Y qué mejor que en este día de Pentecostés recordar eso, que Jesucristo no solamente es la agua viva, pero también Él es el gran profeta. Él es el que se paró y dio este anuncio. Jesucristo no solamente es eso, pero también es el cumplimiento de Isaías 12:3. Fíjense todo lo que pasa en esas palabras. Él es el cumplimiento de Isaías 12:3 que dice que Él es la fuente de nuestra salvación. ¿Quién es la fuente de nuestra salvación? Jesucristo. Jesucristo es la palabra hecha carne. En otras palabras, Jesucristo es la Torá. Jesucristo también es el nuevo templo. Jesucristo no solamente es eso, pero también es el que te da la lluvia para que haya buenas cosechas. ¿Qué quiere decir eso en nuestro diario vivir? ¿Qué quiere decir eso en este día contigo y conmigo? Que gracias a Jesucristo, a Él tienes trabajo. Que gracias a Jesucristo tienes un techo. Y que gracias a Jesucristo tienes comida. Gloria a Dios. Jesucristo es la razón del día de Pentecostés. Jesucristo es la razón por la que hoy celebramos ese día de Pentecostés. Si alguien te pregunta qué celebraste el día de hoy, cuando salgas de este lugar, bien puedes responder, querido hermano y hermana,
Hoy puedes saber qué se celebra el día de Pentecostés. Porque para que tú y yo podamos celebrar el día de Pentecostés, era necesario que Jesucristo fuera a la cruz, que fuera azotado y muriera como el peor de los criminales, por ti, en tu lugar y en mi lugar. Y todo esto para que un día tú pudieras recibir el Espíritu Santo y creer en Él. ¿Qué es lo que celebramos el día de hoy? Hoy celebramos día de Pentecostés, el día en el que Jesucristo derramó y envió su Espíritu Santo a su iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Cada uno de nosotros. Pregunta para ti y para mí. Pregunta, ¿crees en Él? ¿Crees en Jesucristo? Pues la lectura del día de hoy es para ti. Jesús se puso en pie y en voz alta dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí, correrán ríos de agua viva. Querido hermano y hermana, Jesucristo quiere a través del Espíritu Santo purificar tu vida. Él lo quiere hacer. Él quiere y puede limpiar tus pensamientos y darte alegría. Él quiere darte una nueva vida y quiere dársela también a tu familia. Él quiere cambiar tu corazón duro y enojón por un corazón lleno de alegría. Alegría que puedas compartir con tus hijos, con tu esposa y con tu esposo. Eso es lo que celebramos el día de hoy. Hoy celebramos el día de Pentecostés, el día que Jesucristo envió al Espíritu Santo para ayudarte, para acompañarte, para protegerte y para salvarte. Amén. Amén.